Buenos tal, Lili? días. Estamos en el programa Escribe el guión de tu vida. En este programa estamos presentando autores reconocidos con el propósito de que nos den una guía de cómo cualquier persona que ha tenido deseo de escribir pueda hacerlo. Entonces, hoy en día tenemos al escritor antólogo argentino Sergio Gaudel Harnad. Bueno, Muy esto me bien, cuesta un muy poquito. bien. Pero lo has aprendido Lo muy bien. dije bien. Dilo tú a ver, Sergio, ¿cómo es exactamente? Sergio Gaut Belhar. Ah, ok, lo dije bien. Lo dijiste bien. Entonces, sí. Bueno, Sergio nos ha regalado su presencia en el día de hoy. Sergio, acabo bueno, el día de ayer estuve mirando eh, tu presencia en Google, en Wikipedia, buscando información acerca de todos los trabajos que has hecho pues, desde que aparece ahí desde el año 70 más o menos, ¿verdad? Que vienes en el ruedo Exacto, como, desde el año 70. sí. Bueno, cuéntame cómo nació ese impulso a escribir. Cuéntame. Bueno, el curso de escribir tiene su origen en la lectura, sin ninguna duda. Yo desde muy chico fui muy lector. Me fascinó desde que pude tener en mi primer libro en las manos la posibilidad de acceder a un mundo que estaba encerrado en ese pequeño eh, receptáculo, porque en definitiva el libro no deja de ser entre las dos tapas el receptáculo de un universo completo. Ese fue el mensaje que transmití en Ecuador cuando estuve ahora, a los chicos cuando tuve la oportunidad de decírselo, es que justamente cada libro es un universo completo, con sus leyes, con sus reglas, con sus fantasías, con sus realidades, con sus mensajes, con todo lo que uno quiera obtener de esa pequeña cajita eh, que está a disposición del lector. Bueno, yo cuando descubrí el libro dije, esto es lo mismo, nada. Fue un amor a primera vista y me convertí Ajá. en un lector voraz desde los 7 años que empecé a leer. O sea, yo no fui precoz, no leí antes de los 6 años, 7 años. Eh, me recuerdo cuando mi cumpleaños número 7, una maestra que yo tenía me regaló el libro Corazón del Mundo de Amici, un libro que jamás terminé. Ajá. Recuerdo que un libro, curiosamente, mi primer libro tengo muy claro que nunca lo terminé de leer porque era muy triste y no lo seguí leyendo. Pero bueno, a partir de ese momento se abrió todo un eh, escenario posible de autores, de obras, de toda la narrativa de aventuras. Hay que recordar que estoy hablando de los años 50, de que todavía el efecto de la televisión y de las series televisivas, eso no se había dejado sentir en los hogares. Entonces, la lectura era uno de los dos grandes recursos, el otro era la radio, escuchaban programas de radio, Exacto. aventuras, y bueno, mi gran héroe de la niñez fue San Khan. O sea, no solamente permitió que naciera mi amor por la fantasía, por la aventura, sino además de cierta preocupación social, porque Sandokan es uno de los pocos héroes que no es un simple defensor del sistema, al contrario, él es un ofensor del sistema porque es un vengador de la Ajá. injusticia cometida contra un pueblo subjugado. Entonces es de alguna manera un libertador. Bueno, no era solamente el mensaje político, entre comillas, ¿no? Que uno puede llegar a Así es. comprar, sino las aventuras apasionantes, y de ahí pasé al Corsario Negro, a Julio Verne, y entré a la ciencia ficción, que fue mi gran amor de toda la vida, muy chico ya leía novelas de ciencia ficción, y además Bien. inmediatamente se formó en mí la noción de que esa es la literatura que importa. O sea, a veces me peleo con escritores y con lectores, diciendo que, pero no lo digo mal, o sea, es la única literatura que a mí me conmueve, la única literatura que a mí me mueve algo. Todo lo demás me parece un reflejo a veces pedante, a veces audaz, a veces inteligente de lo real. Pero lo que verdaderamente me importa es la Exacto. prefiguración
futuro, el análisis y la exploración del impacto de los cambios en el ser humano, y por eso me considero a los 66, a punto de 67, me considero una persona perfectamente, no sé si la palabra es adaptada, pero cómoda en esta era de cambios vertiginosos. Claro, llevas un montón ya como maestro, porque ya pasaste las 10.000 horas que hacen al maestro. Ah, sí. ¿Y cuándo exactamente te diste cuenta que esa era tu pasión y que ese era el motivo de tu vida? Eh, Calculo que fue alrededor de los 15 años que ya escribía algo. Hay un ruido raro, Sí, apareció un ruido raro. Bueno, alrededor de los 15 años, yo estaba en el tercer año del bachillerato, del liceo, y me topé con un profesor que se interesó en lo que yo escribía y llevó mis escritos a otros cursos y me dio el incentivo necesario como para que yo, más allá de escribir, que ya lo hacía de alguna manera, me interesara por el otro. O sea, escribir, el escritor es escritor cuando toma conciencia de que quiere hacerlo y de que quiere comunicar algo al otro. Hasta ese momento es una cuestión meramente expresiva. O sea, mientras uno supone que todo el asunto es sacar de adentro lo que uno tiene, es una fase. Ahora, cuando dice todo lo que yo tengo adentro, lo quiero sacar, se lo quiero comunicar a otro, entonces entramos en otra etapa, una etapa distinta, donde uno es autoconsciente de su condición de escritor y empieza a refinar las herramientas para poder ser mejores. O sea, yo siempre he trabajado para tratar de que mi mensaje o mi opinión, mis cuestiones interiores, más allá de ser explicitadas, sean explicitadas del modo más claro posible. De por sí, conceptualmente, las cosas que yo trato de proponer suelen ser complejas. Entonces, busco lenguaje simple, dentro de la simplicidad que permite el tema, y para eso trabajo permanentemente, para que cada día mis ideas difíciles sean fáciles para el lector, que el lector pueda acceder a eso. ajá, perfecto, Sergio. Bueno, nosotros aquí estamos queriendo proponer a personas que sí no han tenido experiencia en escritura o han tenido experiencia escribiendo, pero no han tenido la oportunidad de publicar, porque se han sentido inseguros, porque han encontrado quizás alguna barrera con las editoriales. Y en este momento histórico, resulta que es muy fácil publicar al menos un libro digital en Amazon, por un lado. Por otro lado, si la persona tiene deseo de escribir, también puede hacerlo mediante un blog o una página web. Y esa es otra alternativa para poder expresarse, porque generalmente yo pienso que ese ánimo, ese impulso de escribir viene de un instinto muy primitivo de comunicación. Es cierto. Entonces, ¿tú qué opinas en este caso? Bueno, ¿Qué le dirías tú a este tipo de personas? que les diría que sí, les diría que vale la pena expresar lo que uno siente, exponer ideas y sentimientos, y no perder de vista que existe el otro. O sea, no por publicar, no por exponer las ideas y ponerlas ya sea en un libro digital, en un blog, en una página, se pierde de vista que el lenguaje de la comunicación no es arbitrario. O sea, existe el otro y para que eso tenga realmente valor es necesario que el idioma esté trabajado, que las ideas estén expresadas claramente. Porque esa libertad que acabas de mencionar, que me parece muy valiosa haberla ganado, o sea, ya no depender del editor, ya no depender de trabas externas, debería tener como correlato la propia traba del escritor y una autocrítica fuerte acerca de lo que hace. O sea, a ver, si puedo expresarlo sin ofender a nadie, pero a mí me llega mucho material de gente que parece no haber leído nada. Porque una cosa es querer expresar y otra cosa es poder expresar.
aprovechar esa enorme libertad que se tiene ahora de poder exponer lo que uno quiere en libros digitales, en blogs, en todo tipo de medios que están al alcance, con, con un rigor que a veces se cae. O sea, está bien publicar. Eso no se discute. Que se hayan abierto las puertas de esa posibilidad me parece maravilloso. Pero hay que formarse y escribir. A ver, la palabra es muy burda, escribir bien. Porque se escriben muy mal en los blogs y se publican libros en ediciones privadas absolutamente ilegibles. Entonces, las dos cosas tienen que ir juntas. Haber ganado la libertad para publicar con acentuar el rigor en la propia obra, ya que ese viejo obstáculo que era el lector de una editorial, la decisión editorial, de marketing o política de la editorial, que deja fuera a una gran cantidad de escritores, es una barrera que ya se puede saltar. Pero hay que autoimponerse una segunda barrera, que es saber trabajar los textos propios de tal modo que cuando se publican, ya sin esa tutela molesta del editor, se produce una obra legible, una obra que comunique algo de un modo claro y que no deje lugar a dudas de que el autor supo cómo manejar el material que pone entre manos. O sea, es riesgoso, pero es valioso. Vale la pena que se haya logrado este avance y vale la pena ahora, yo lo hago con mis alumnos, o sea, en mis talleres, frente a mis alumnos, a la necesidad de ser autocríticos y de descubrir sus propias fallas para justamente que el producto final que muestran, ya sea en un blog, en una edición personal, lo que sea, resulte legible para el lector. Básicamente eso. O sea, hay cosas que ni siquiera son legibles. O sea, yo escribo, claro, escribo desde que tengo 6 años, fui al colegio y aprendí a escribir. Eso es cierto, pero no es el escribir del escritor. Esa es la fase que debe contemplarse junto con ese gran beneficio que nos ofrece. Exacto. Pero bueno, tú conoces esa frase de que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Pienso que quizás a veces debemos permitir que otro haga la crítica, que un externo haga la crítica, o un externo calificado, por ejemplo, en este caso como tú, porque tengo entendido que tienes talleres también para formación de escritores, ¿cierto? Háblanos un poco de eso, Sergio, por favor. Sí, yo he empezado hace 3 años, 4 con intensidad, los talleres que dicto por internet. O sea, la gran ventaja, que es doble en este caso, por un lado, que la persona puede vivir en cualquier lugar del mundo, que tal vez se maneje con el castellano, puede ser mi alumno. Eso por un lado. Y por el otro, es que la atención del maestro, en este caso, hacia la persona que expone su obra, es personalizada. Yo descreo de los talleres en los cuales un maestro gurú imparte una cantidad de directivas y manda tareas y después comenta las obras producidas. Yo descreo de eso porque para mí es una enorme pérdida de tiempo el traslado, el escuchar lo que dicen para el otro, que puede ser interesante, como puede no resultarme interesante en absoluto. Entonces, no creo en lo grupal en materia de talleres. Puedo creer en lo grupal cuando se hace un workshop. Eso me parece valioso, porque además, en particular, al crear un clima determinado con un grupo de gente, ahí sí hay una sinergia que se produce a partir del hecho de que se hizo la actividad. Pero en la obra, en el trabajo sobre la obra puntual del escritor, o sea, sobre cuentos o novelas de un escritor en particular que quiere afianzarse, que quiere realizar su obra, creo en lo personalizado. Entonces trabajo en forma personalizada. O sea, cada autor recibe mi atención durante un lapso, o sea, todo eso se estipula, sobre un lapso en realidad no es de tiempo, sino de espacio. O sea, se estipula sobre cantidad de caracteres, vamos a trabajar sobre toda esta obra que
tiene tal dimensión, y por ese motivo mis honorarios también les cobro por cantidad de caracteres y no por el tiempo, porque no se usa el mismo tiempo para todo. Pero bueno, la extensión de la obra sí es una unidad fija, porque si una novela tiene 70.000 palabras, tiene 70.000 palabras. Y eso sí se puede. Entonces, yo trabajo con un alumno, si es una novela, por ejemplo, voy trabajando tramos de 2, 3 capítulos, que los envío marcados, con señales, con una serie de ciclos que utilizamos, y con llamadas, con notas al pie, que el autor revisa y acepta o discute o propone otras hasta que el texto evoluciona y cuando el autor empieza a tomarle el punto a este sistema, descubre que está aprendiendo a corregir, que aprende a corregir él, porque por otra parte Borges bien lo decía, escribir es corregir, hasta que no se aprende a corregir, y eso es el mensaje más directo a los que escriben en blogs. Aprendan a corregir, cuando aprendan a corregir, habrán aprendido a escribir. Y esa corrección es simultáneamente lo que permite que la obra se vaya puliendo y que el autor adquiera herramientas para poder hacerlo por sí mismo, en otros casos, ya liberado de la tutela. Yo pierdo muy rápido a mis alumnos, porque en cuanto sueltan vuelo, ya no me necesitan. No soy un profesor que eterniza a sus alumnos, salvo que ellos mismos quieran seguir trabajando otras obras. Mostrando hasta su propio... cómodo. Sí. Lo va llevando de la mano para guiarlo, para que es todo un coaching, permitiendo que él aflore ese talento, ¿verdad? Porque si la persona se acerca a buscar un taller literario, es porque de base tiene ya esa necesidad de transmitir mediante la palabra escrita, porque ya ha tenido alguna experiencia o porque ya viene haciéndolo y se siente inseguro. Sí, hay muchos muchos motivos por los cuales una persona se acerca a ti a buscarte para que lo guíes. Es cierto, pero hay un detalle. Yo trabajo también con gente que no tiene experiencia previa y por eso creé en Facebook un grupo que se llama Medio Siglo para personas de más de 50 años, no se aceptan menores de 50 años. Y la cuestión es que mucha gente que ya se ha retirado de su vida profesional o de su actividad laboral encuentra que desea explotar un aspecto de su personalidad que no había explotado antes, que era la posibilidad de expresar también de la palabra escrita. Supongo que puede haber talleres equivalentes en música, o en pintura, o en escultura, o en cerámica, pero bueno, yo me atengo a lo que en particular me interesa y sé hacer, que es la literatura y la narrativa, porque yo con la poesía no me meto, para nada, no es lo mío, no piso territorios ajenos. Entonces, el tema de que una persona venga con su, digamos, bagaje cultural natural, el que ha adquirido a través de su vida, y sabe leer y escribir porque lo aprendió en la escuela, pero nunca ha escrito, nunca ha practicado la literatura. Y me dice, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se puede uno convertir en escritor? Bueno, primero, ir paso a paso, metas pequeñas. O sea, convertirse en escritor no es ser García Márquez. No aparecen los García Márquez de la nada. No existe. Existe la persona que puede llegar a manejar una serie de herramientas para poder expresar su interior, sus deseos, sus anhelos, sus apetencias, lo que sea que quiere expresar mediante la palabra. ¿Cómo se hace? Porque yo he elaborado una serie de técnicas mías, personales, que no las copié de ningún lado, porque me guío por la institución, y que me han dado muy buen resultado, que son formas de generación de textos a partir de frases, de palabras, de ideas, o sea, se trabaja a partir de muchos disparadores. Una vez que se logra el siguiente escritor descubra el mecanismo de este disparador, bueno, después puede utilizarlo solo si quiere, y ya pasar a la fase siguiente, que es, una vez producido un texto en bruto, trabajarlo en la traducción. Pero gente que no ha escrito nunca, que
nunca había escrito, a ver, ¿cómo decir? Sí, escrito, había escrito cartas, inclusive a lo mejor había escrito una narración y la tiré en un cajón. Pero no existía esa deliberación, esa determinación de escribir un texto para que lo vea otro. Esa es la Exacto. cuestión. Entonces, ¿cómo hago para escribir un texto y poder mostrárselo a alguien que no sea mi pariente, mi hijo, mi padre, mi hermano, y tener una opinión mínimamente certera de lo que escribimos? Bueno, empecemos por el principio. Entonces, generemos un texto. Empecemos inclusive aprovechando el auge de la microficción. Yo trato de que la gente escriba textos breves, inclusive porque es más fácil expandir que condensar. O sea, cuando uno puede sintetizar en pocas palabras una idea, después esa idea misma puede utilizarla en un contexto mayor, entrecruzada con otras ideas. Yo le digo que la palabra literaria que es traída de otro ámbito es trama. La trama, después de todo, no deja de ser lo mismo que un tejido, el tejido de la ropa, de la vestimenta que nosotros usamos, porque es un entrecruzamiento de hebras. Lo que hay que aprender para escribir es aprender a entrecruzar los hebras, los hilos. Y uno aprende a entrecruzar los hilos, entonces logra la trama. Cuando logra la trama ya tiene el género con el cual confeccionar la prensa. Bueno, lo mismo Ajá. pasa en la literatura. Una vez que uno logra tramar los hilos, tiene eso como su cuenta. Esa es Ah, mi sugerencia para una persona que no se entiende. Bueno, después tengo claro. técnicas en particular para generar texto. Sí. Y bueno, entonces yo he estado, precisamente te conocí a través de ese grupo, que me parece interesantísimo, que se llama, repíteme el nombre, por favor, para que las personas lo... Este grupo, que es limitado a personas de más de 50 años, se llama Medio Siglo. Medio siglo, exacto. Ese es El, el grupo restringido, digamos, a personas mayores. Después tenemos otro grupo de creación literaria abierto, que para mayores y para menores, sin distinción, que se sí, llama Abducidores de Texto. Abducidores como abducidores, los extraterrestres. abducidores, interesante el nombre. Sí. Sí, apareció porque en realidad ese grupo es de trabajo exclusivamente, donde se proponen hilos de trabajo, se trabaja colectivamente. Originalmente tenía el propósito de nutrir a nuestros blogs de microficción. Entonces, para eso nombramos abducidores de textos para que sacaran de ese lugar los textos producidos y los llevaran a los blogs que nosotros tenemos, que sí son de uso abierto, ¿no? Son puntos. Entonces, eh, los lucidores de texto ha sido la fuente de nutricia de nuestros blogs durante los últimos años. Sí. Él ha habido, por ejemplo, sigue existiendo, está abierto permanentemente, un hilo, nosotros llamamos hilos de trabajo. Hay un hilo de trabajo exclusivamente formado por texto de 149 palabras como máximo, 100 como mínimo, que tienen la particularidad de que siempre están escritos por dos personas. O sea, una Ah, persona propone un inicio y otra persona toma ese inicio, dice, tomo el inicio de fulano de tal, y lo ajá. concreta. A veces trabajan entre los dos, incluido de ese pequeño texto. Bueno, hemos producido más de 1000 textos combinando diferentes autores. Yo mismo he escrito con dos autores en particular, he escrito más de 500 textos. Así que es muy divertido además, ¿no? Sí. Muy interesante para aprender. Aquí tengo, voy a compartir la pantalla no, a ver, no, no lo tengo aquí a mano. Bueno, no lo tengo aquí a mano. Tengo aquí una foto que saqué de tu página en la cual en Perú varios periódicos te mencionan porque estuviste hace poco allí en un encuentro de escritores. No, en ¿Sí? Ecuador, En Ecuador, perdón, sí, en en Ecuador. Ecuador. En Ecuador. Sí, en el periódico Impacto. Eso sí, que no he Sí, podido leer la nota todavía porque hicieron el facsímil, pero no la veo digitalizada, pero sí me gustaría exacto, leer. hablan de un genio de las letras que estuvo de paso en Babahoyo. Es alguna Babajo. ciudad donde estuviste.
La ciudad de cerca Sucre. de Guayaquil, es una ciudad cerca de Guayaquil. Bueno, yo les dije que era una exageración lo de genio de las letras, yo reservo esa palabra para muy pocos y no me considero ningún genio. Hubiera Ujú. preferido que me pusieran un trabajador de las letras, me hubiera gustado un poco más, porque no era tan exagerado, ¿no? Es A mí cierto, me porque gusta más aparte, el tema con las palabras, porque finalmente lo que nosotros expresamos somos palabras. O sea, nosotros lo que hacemos es, me siento como que tejemos las palabras, las ensamblamos de manera que pues, juntas manifiesten una idea, o un concepto, o bueno, una historia, en fin. de hecho yo me he sorprendido mucho por el modo, nunca había estado en Ecuador, por el modo que se manejan las palabras, con qué frondosidad que se manejan. Evidentemente los argentinos somos un poco más, por ahí, más intelectuales y menos frondosos, menos sensibles para el manejo de las palabras, somos más duros. Y yo notaba en las presentaciones, y además eran discursos muy floridos, muy como la vegetación ecuatorial que nos rodeaba, ¿no? Y claro, yo lo notaba un poco exagerado, nosotros somos más ascéticos en ese sentido, y no se nos van a escapar adjetivos como esos tan fácilmente. Pero me rayaron con adjetivos tremendos que si me lo llego a creer, directamente estoy en el Parnaso. Pero bueno, Sergio, por suerte no me los creí. si las personas que tengan ganas de tomar esos talleres que tú das, ¿dónde te pueden contactar? Directamente a través de mi propio nombre. O sea, lo importante es que me busquen en Facebook con mi nombre y ahí tienen acceso a todo lo que yo... Mi perfil está todo explicado, cómo pueden acceder. Puedo darles mi dirección de email si quieren, que no es complicada, porque Sergio, con las tres iniciales de mis apellidos, G de gato, B corta, H. O sea, la G de Gaut, la B corta de Bell, la H de Hartmann, con Ujú. Sergio delante, @gmail.com. O sea que todos los que Bueno, me quieren escribir y piden mayores precisiones pueden estar. aquí le vamos a poner una ayudita ahora cuando ya editemos el video y le vamos a agregar el subtítulo del correo para que la gente se pueda contactar contigo. Perfecto. Yo les contesto absolutamente a todos. O sea, les doy todas las condiciones, tengo un instructivo de cómo es el taller, dejo abierto la posibilidad de preguntas posteriores y, bueno, todos los detalles que hacen el trabajo en el taller. Eso es lo que pueden obtener si me escriben. Sí. Bueno, Sergio, ha sido muy placentero estar contigo en el día de hoy. Espero que podamos seguir en comunicación y que nos puedas seguir aportando ideas para que realmente recuperemos el arte de escribir, porque estaba un poquito en crisis el tema de la lectura por todos los eh, aparatos electrónicos que han salido, pero con esta nueva tendencia de que se puede escribir, se puede leer en un mientras tanto, o sea, cuentos cortos o pasajes cortos o una novelada para que la persona tenga la posibilidad de leerla en una espera de un transporte o mientras va en el transporte. Entonces, esta nueva modalidad nos permite otra vez volver a retomar la lectura y la escritura, por ende, porque si hay lectores, hay escritores. Si no hay lectores, Totalmente, entonces totalmente. los escritores no podemos expresar lo que tenemos que decir. Por supuesto. Entonces, De ahí el auge de la literatura breve, por otra parte. Muy importante poder recuperar el cuento, que siempre me ha parecido un formato maravilloso. A mí me gusta más el cuento que la novela. Toda la vida me ha gustado más el cuento que la novela. Me siento más cuentista que novelista, por otra parte. He escrito novelas, pero mis fuertes son los cuentos. Y además, en los últimos años, el desarrollo de la ficción breve y de la microficción permite cosas realmente muy interesantes que se leen en una sentada, en una espera, como decías recién. Por lo tanto, creo que es una posibilidad muy interesante que debe explotar. así es. Bueno, Sergio, espero que nos veamos pronto.
Muchísimas gracias, ha sido todo un privilegio y ha sido un placer conversar contigo. Me gustaría seguir, pero vamos a hacer la entrevista breve para que también las personas puedan acceder a ella y tener tiempo, porque tú sabes que la crisis de este siglo es la falta de tiempo. Totalmente. Entonces, Bueno, yo te te deseo agradezco que mucho tu que realmente ha sido muy placentero charlar contigo y también espero mantenernos en contacto y poder intercambiar eh, fuentes de acceso a la literatura, porque eso es lo que a todos nos interesa y tratamos de promover de todos modos posibles. Así que espero que sí, que nos veamos de nuevo y que podamos seguir con esto como si fuera una misma charla en paz. en capítulos. Buenísimo, bueno. Muy buen día, Sergio, y buen día para todos. Los esperamos la próxima semana con más entrevistas. Que tengan todos un lindo día. Chao, chao. Chao.